Hola, me da gusto saludarles. En esta ocasión vamos a hacer un video corto sobre cuadros de oposición, pero sobre tres cuadros de oposición. El cuadro de oposición en lógica temporal, en lógica modal y en lógica deóntica o jurídica. ¿Ok? Este es un tema interesante y es un tipo de extensión del cuadro de oposición y espero sirva y ayude. Muy padre, ¿eh? Quiero empezar con tres personas que me parece o que tienen una bibliografía bien interesante y que ustedes pueden profundizar. Recuerden que son videos de lógica para bachillerato y si alguien quisiera profundizar en estos temas, pues yo recomiendo estos tres libros de tres grandes autores. Uno, el de Lógica Simbólica para Todos, Walter Redmond, lo edita la Universidad de Veracruzana, es muy buen libro, ¿eh? De lo mejor, con muchos ejercicios. Además tengo la fortuna de conocer al doctor Walter Redmond, es un tipazazo. Lo mismo que el doctor Mauricio Beuchot, uno de los pensadores más prominentes de México. Él tiene un libro que se llama Introducción a la Lógica, vale la pena. Y también tiene otros estudios de lógica medieval donde se puede ver. Sin embargo, más propiamente podemos encontrar algo de cuadros de oposición en la época medieval en el estudio que hizo Juan Manuel Campos, nuestro querido profesor Campos, en la revista de tópicos. Pueden teclear esto en su ordenador y descargar el archivo y es realmente muy bueno, aunque lo hace en específico en tomas de mercado, da una buena síntesis histórica para quien quiera profundizar. Bueno, nosotros daremos unas tres pinceladas básicas, pero estos señores son unos señores grandes y se puede aprender muchísimo de ellos. Empecemos. El cuadro de oposición en lógica temporal. Bueno, nosotros sabemos que hay proposiciones de tipo afirmativas, negativas, particulares afirmativas y particulares negativas. A, E, I, O. Quien quiera profundizar más, pues en el canal encontrará 2 o 3 videos introductorios de cuadro de oposición. Yo doy por hecho que los que están viendo este video conocen más o menos la doctrina básica del cuadro de oposición. Ahora bien, en esos mismos 4 lugares que ocupaba el todo, el nunca, digamos, el todo, el nunca, el algunos y el algunos que no, vamos a reemplazar 4, por así decirlo, cuantificadores de tipo temporal, que ahora ya no serán todo, sino siempre. Ve usted que la relación entre todo y siempre es la misma. Siempre es una universalidad de casos de tipo afirmativo. En cambio, nunca es como, vamos a decir, la totalidad de casos, pero negados. No, nunca, como no, yo digo, nunca voy al cine o siempre veo los partidos de fútbol. ¿Ok? Eh, Siempre y nunca funcionarían como una A y como una E, pero en una lógica temporal. Alguna vez sí y alguna vez no funcionarían como la I y como la O, como unas particulares que admiten incluso hasta compatibilidad, ¿no? Y o, recordamos, por ley de subcontrarias que pueden ser simultáneamente verdaderas. Como es verdad que también ocurre que algunas veces vamos al cine y comemos palomitas y algunas veces vamos al cine y no comemos palomitas. ¿Ok? Bien. ¿Por qué se usan estas palabras, estos términos? Pues del latín semper, ese nunquam, quandoque, en latín es algunas veces, y quandoque non, algunas veces no. Voy a poner algunos ejemplos para que vean dónde usar estos operadores. Fíjese, lo podemos usar como para afectar el predicado, ¿no? O el predicado o el verbo del predicado. Como en este caso, algunos alumnos siempre mienten. Yo estoy diciendo, digamos, que existen algunos alumnos tal que siempre mienten. ¿Bien? O bien que algunos alumnos algunas veces mienten. Tendría que afectar este. Por cierto, el operador también lo puedo sacar, por así decirlo, del sujeto o del predicado y que afecte a la totalidad de la proposición, como en este tercer caso, ¿no? Algunas veces sucede lo siguiente, todos mis alumnos mienten. Supongamos que una vez al año todos se juntan y todos mienten ese día. Bueno, pues eso no ocurre siempre. No digo que siempre ocurra que todos mis alumnos siempre mienten, sino que algunas veces ocurre que la totalidad mienta. ¿Ok? Eso sería, pues algo así, ¿no? Como una totalidad que siempre miente, perdón, una totalidad de alumnos que mienten y eso ocurre solo algunas veces. Usted puede hacer muchos más ejercicios de manera que vea
todas las combinaciones posibles. Esto no tiene límite, es padrísimo. Segundo cuadro de oposición. El cuadro de oposición modal. Modal en lógica, para los estudiantes de bachillerato, significa pues el grado de necesidad con que ocurren los hechos, ¿no? Se llama el modo. Por ejemplo, y por eso usamos las palabras necesario, posible y el necesario que no. O también le podemos decir imposible. ¿Por qué imposible? Pues porque es la negación de la contradictoria, que es la posibilidad, ¿no? Como cuando yo digo, es necesario que limpies tu banca, tu escritorio, donde estás trabajando, ¿no? O es necesario que no vayas a jugar hasta que no termines la tarea, ¿no? Es posible algo, es como la y es posible que no, ¿no? Hay que ir a la negación, es posible que algo no ocurra. Es posible no P, por ejemplo, donde P significaría lo que usted quiera. Bien, puse un quinto elemento como si fuera una letra A, E, I, O, la U, aquí. ¿Por qué en el cuadro modal hay un quinto elemento? Mire, esto se debe más casi a o lo voy a explicar con un ejemplo matemático, o de probabilidad, si te parece. Cuando yo uso la posibilidad, estoy como diciendo que hay más probabilidades de que sí, aunque dejo abierta la puerta a que no. Aquí hay más probabilidad a que no, aunque dejo la posibilidad de que sí. Y aquí es como 50% y 50%, como cuando tú echas una moneda al aire. ¿Qué tan posible es que caiga cara? Pues la misma posibilidad de que no caiga. Por tanto, cuando un hecho es tan igualmente posible como tan igualmente posible que no, se dice que es contingente. La palabra contingente en filosofía tiene muchas acepciones. Yo solo estoy dando una, que es la contingencia modal en lógica, que significa como igualdad de probabilidades. Y esta tiene este simbolito. Vean los símbolos. Cuadrado, arriba, como A y E, y O como un rombito, y un triángulo mirando hacia abajo la contingencia. Ahora pongamos unos ejemplos, ¿no? Es necesario que todos los amantes sean detallistas. Si esta fuera la oración, pues digamos, lo primero es que la simbolizo, todos los amantes son detallistas y esto, todo completo, pues es necesario que ocurra. O bien, también puedo afectar con operadores modales a algún miembro de la cuantificación, como el sujeto o el predicado. En este caso, vean que dice, algunos alumnos posiblemente mientan. Con lo cual, el tema de posibilidad no está en la totalidad de la proposición, sino en uno de sus elementos, el predicado. Algunos de los alumnos, digamos, posiblemente mienten. Pero, ¿se pueden conjugar lógicas temporales, las que vimos antes, y lógicas modales? Veamos este enunciado, ¿no? Es posible que algunos alumnos siempre sean puntuales. Ya estamos metiendo algo modal, es posible que todo lo que viene. Y el semper que afecta a la puntualidad, ¿no? Entonces sería algo así como, es posible que algunos alumnos la propiedad de puntualidad siempre la tengan. Esto es interesante, ya vamos como conjugando operadores y haciendo como más rica la simbolización, porque rica es la realidad y rica la forma en que la podemos representar por medio de la lógica. Último cuadro de oposición. Deóntico o jurídico. Deóntico quiere decir del deber, ¿no? Lo usaría como en cuestiones de ética o de derecho. Por eso estamos, digamos, deóntico o jurídico. Aquí los operadores son cuatro, ¿no? O con negación, es como AE, L y L con negación, que es como I, O, ¿no? Aquí siempre tenemos nuestro cuadro de referencia. Al que se imita. Ahora bien, o significa obligatorio, algo subobligatorio, algo que es obligatorio no hacer. ¿Ok? También yo he visto en manuales de lógica que lo abreven con una V. Creo que es porque en alemán verboten significa prohibido, ¿verdad? Podríamos poner una P de prohibido, pero voy a seguir a esos manuales. Y L, lícito y lícito no. Lícito, entiéndase, algo que tanto puedes como no puedes. Mira, es la misma lógica
que se sigue en un cuadro de oposición. La A es la universal. Todos los perros son canes. Y aquí algunos perros son café. Bueno, pues algo así sería. Todas estas acciones son obligatorias para ti y estas son optativas. ¿Ok? Las puedes o no hacer. Por ejemplo, casarse. Casarse es una licitud, no es una obligación. Pagar impuestos es una obligación. ¿Ok? Es algo que todos siempre debemos hacer. Y aquí es algo que puedes o no ejercer. Por ejemplo, estudiar enfermería es algo lícito, ¿no? Y por cierto, es igualmente lícito no estudiar enfermería y estudiar lógica, matemática. Bien, algo en cambio prohibido es algo que ni siquiera es lícito. Es decir, vamos a negar, como si negáramos la I para dar la E, negamos la L para dar la V. Porque en efecto, eso es lo prohibido, lo que no es lícito hacer. Por ejemplo, es prohibido robar o está prohibido por las leyes de un país o por la ética jurídica, o está prohibido por pues, la mentira, ¿no? Está prohibido el hurto con dolo, está prohibido, bueno, y sin dolo también, ¿no? Hay muchas cosas prohibidas. El derecho funciona así, prohibiendo. Y se entiende que si no está prohibido, pues está permitido. Bien, vean unos axiomas del derecho y vean cómo se pueden entender muy fácilmente con estas pocas lógicas, con estos pocos elementos que he dado de lógica deóntica. Ningún acto puede ser a la vez prohibido y lícito. En efecto, por ley de contradictorias, no puede ser a la vez algo prohibido y lícito. Por ejemplo, si tú, de aquí se sigue que lo que no está prohibido, pues está permitido. Si esto no está prohibido, pues entonces se sigue la contradictoria que sería lícito. Si tú vas a dar vuelta en U y no está prohibido explícitamente, pues es posible hacerlo, es lícito, ¿no? Estás en tu derecho. Lo que no está prohibido está permitido. ¿Vale? Y en el fondo es como si dijéramos, sin negación de B, entonces L. ¿Ok? Y bien, lo prohibido es ilícito. Si está prohibido, no es ni siquiera lícito. O sea, la negación de L, negación antecedente de L, no consecuente. Negación de L te llevaría a la prohibición. Y así podemos sacar un montón de axiomas. Yo puse tres para poner tres ejemplos de la potencia que tiene este cuadro de operación, oposición. Ahora, veamos unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, está prohibido todo acto que sea discriminatorio, ¿no? Está prohibido, verboten, todo acto que sea un acto con la propiedad de discriminación. Y yo creo que está muy claro. Y podemos incluso juntar una simbolización que dé cuenta de nuestros aprendizajes en lógica temporal, lógica modal y lógica deóntica. Por ejemplo, es lícito que algunas veces ocurra que algunos alumnos necesariamente se duerman en clase. ¿Es lícito que? O sea, pues, hombre, es normal, no pasa nada, relájense, es lícito que eh, algunas veces cuando ocurre, ¿no? Algunos alumnos necesariamente se duermen porque se desvelaron, porque están. Algunos alumnos necesariamente se duermen porque les falta comer o energía o se la pasaron viendo series, ¿no? Entonces eso ocurre con necesidad, pero ocurre con necesidad algunas veces en algunos alumnos. Y hombre, cuando ocurra eso, algo de comprensión y tolerancia. Está bueno, ¿no? Dale, que tengan una buena tarde. Bye.